Bien, chicos y chicas, estamos en otra nueva cápsula de nuestra asignatura de síntesis de imagen, en la cual hoy vamos a clarificar la diferencia entre vector y bitmap. Bienvenidos entonces a esta nueva cápsula de síntesis de imagen. Bien, entonces para comenzar tengo que empezar a explicarles a ustedes qué es lo que es un bitmap, perdón, qué es lo que es un vector primero, ¿ya? Que es la unidad en la cual vamos a trabajar nosotros que dentro del software Illustrator, que es el que maneja las formas vectoriales, ¿no es cierto? Y para eso tenemos que saber primero qué es lo que es un vector. Entonces vamos a la siguiente lámina. Un vector, tal como lo dice acá, son la descripción geométrica matemática de una imagen establecida. Por ejemplo, este círculo. Para reescribir todos los puntos del perímetro de un círculo, solo es necesario su fórmula x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r. Modificando la variable r se obtiene el círculo de todos los tamaños. Entonces, a ver, voy a hablar un poco más lento para que estoy muy acelerado. Entonces, ¿qué es lo que es un vector? Es un cálculo matemático, geométrico, que representa al final una figura específica, dependiendo de la construcción de sus componentes. Un vector se compone de puntos, segmentos, ¿no es cierto? Polígonos y curvas, y todo ese conjunto de complementos generan un componente, y este componente tiene una representación gráfica que en este caso se llama círculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona Illustrator? Cuando yo tomo una herramienta y elijo la herramienta círculo y hago clic y arrastro, lo que está haciendo el software Illustrator es un cálculo matemático geométrico. Tú no lo ves, ¿ya? Está en el subtexto. Tú no ves ese cálculo matemático geométrico. Solamente estás viendo un resultado. Y ese resultado es la representación gráfica de un círculo. Porque para hacer un círculo yo necesito tener la fórmula x cuadrado más y cuadrado igual r. Y r es el radio y el radio me va a dar el tamaño de este círculo. Tengo tres círculos yo acá, ¿no es cierto? De diferentes tamaños. El vector genera esa imagen o esa modificación. Si yo quiero modificar el tamaño de estos círculos, simplemente yo cambio el formato o el número del radio. Entonces, si yo cambio el radio, voy a tener nuevos componentes o nuevas representaciones gráficas de esos tres círculos que yo tengo dentro de mi mesa de trabajo. Entonces, lo que podemos decir en resumen es que una figura vectorial es una figura generada por complementos que pueden ser recalculables para obtener una nueva representación gráfica, ¿ya? Sé que suena difícil y extraño, pero voy a volver a repetir lo mismo, pero con más ejemplos más adelante, ¿ya? Entonces simplemente estamos viendo acá unos círculos que fueron modificados porque modificamos el radio según el cálculo o esta fórmula que nos entrega geométricamente para poder llegar a un círculo, ¿no es cierto? O medir el radio, obtener una proporción de un círculo y la representación gráfica por ende. Entonces, tenemos esa explicación de lo que es el concepto del vector, ¿ya? Es un cálculo matemático. Entonces vamos a la siguiente escenita. Y acá tenemos dos explicaciones muy claras. Los píxeles, a ver, vector versus píxeles, ¿ya? ¿Por qué? Porque recién dije yo que los vectores están compuestos por curvas, por puntos, por líneas, polígonos, segmentos, etc. Y los píxeles son pequeñas unidades, ¿ya? Que van conformando un mosaico que en definitiva van a conformar un componente o una composición que es la imagen, ¿ya? Se los voy a leer. Los píxeles son la unidad mínima de las imágenes de mapas de bit, que también son llamadas imágenes raster o bitmaps, ¿no es cierto? Estos mapas una vez realizados son inamovibles. Profesor, pero es que yo he tomado una mapa de bit y lo he ampliado. Sí, pero la estructura de ese mapa de bit sigue siendo el mismo. Solamente cambia la escala, ¿no es cierto? Dejémoslo hasta ahí nomás. Sí, es movible, es modulable, ¿ya? Pero hay un déficit en el mapa de bit. Pero lo vamos a ver al final. Los vectores versus píxeles. Los vectores son la descripción geométrica matemática de una imagen y que tiene la cualidad de ser recalculables. Estos están conformados por puntos, líneas, curvas y polígonos en una rejilla algebraica. La rejilla algebraica no la vemos nosotros, es donde se conforman y se imantan los puntos cuando yo genero un bitmap, ¿ya? O una composición de bitmap. Aquí tenemos una composición. Estos dos barquitos que están aquí son una composición, ¿ya? El de acá es una composición de mapas de bit y el que está acá es una composición vectorial. Este está construido por puntos, segmentos, curvas y polígonos y este simplemente está construido por píxeles. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo las veo con una lupa, primero vamos a ver el vectorial,
se van a dar cuenta que cuando la lupa recorra la imagen, van a ver que los bordes están bien definidos, ¿no es cierto? Sin embargo, si nos vamos al mapa de bit, vamos a ver un déficit de imagen y estamos viendo acá los píxeles, esos serruchos de borde, ¿no es cierto?, que se generan porque se nota el cuadro, la unidad de conformación que va a componer una imagen. Entonces, ¿qué pasa? Lo que recién le estaba diciendo. Yo puedo tener esta imagen y la puedo ampliar, pero cuando la amplíe se me va a pixelar, porque la información que conforma esta imagen no es recalculable. Sin embargo, si yo tomo este barquito que está acá y lo amplío, ese segmento que medía tanto por tanto, cuando yo lo amplíe, se va a recalcular y va a tomar una nueva medida. Por lo tanto, va a tomar una nueva representación gráfica. Y como es un componente de una composición, va a atribuirse, ¿no es cierto?, o va a aportar a que esta imagen crezca mucho más sin perder su resolución, sin perder su calidad gráfica. Sin embargo, el mapa de bits sí la va a perder porque se va a pixelar. Otro ejemplo más claro, ¿no es cierto?, entre lo que es vector y mapa de bits, ¿no es cierto? Y ahí vamos. Acá tenemos aquí esto me interesa, que esto se lo redacté yo, pero me interesa que lo entiendan bien, ¿ya? Que es el vector y el pincel. Y el píxel. Entonces, en resumen tenemos que los vectores son representaciones gráficas que se conforman por ciertos componentes como puntos, curvas, segmentos y polígonos, que en conjunto construyen una composición. Esta es una composición, chicos, el dibujo terminado. Este dibujo está generado por curvas, estamos hablando del vector. Estamos hablando de curvas, segmentos, puntos, ¿no es cierto? Y estos conforman polígonos, ¿no es cierto? Y toda esa unión de elementos o de componentes generan una composición, en este caso este cassette, ¿no es cierto? Al modificar el tamaño de dicha composición, todos sus componentes se ven alterados, generando una nueva composición de aspecto más grande, con puntos más separados, tangentes más prolongadas y polígonos con más volumen. En definitiva, se realiza una recalculación de todos sus componentes y se obtiene una nueva representación de la composición, ya sea en su escala, giro o color. Es decir, que si yo tomo esto que está acá y lo amplío, ¿no es cierto?, cada segmento, cada punto va a tener una alteración, se va a recalcular, va a adaptarse a la modificación que yo le estoy exigiendo, ¿no es cierto? Yo estoy exigiendo este mapa de bit, o sea, este vector, perdón, le estoy diciendo que sea más grande, por lo tanto, ese segmento que medía en altura tanto por tanto, ¿no es cierto? Ahora cuando yo lo amplíe va a medir mucho más todavía. Y este punto, y entre este punto, si estaba en una distancia de 10 centímetros, ahora va a estar en 20 o en 15 centímetros de separación, ¿cierto? Si esta curva tenía un radio específico o este círculo tenía un radio específico, yo al ampliar la figura se va a recalcular ese círculo y va a cambiar el radio. Es decir, todos los componentes que conforman esta composición se van a recalcular y obviamente vamos a tener un dibujo más grande pero con la misma calidad de imagen, ¿ya? Veamos qué pasa con el bitmap o el mapa de bit. Por otro lado, los bitmaps son representaciones instantáneas que su génesis dependerá de los parámetros introducidos con antelación a la obtención de la representación gráfica, denominada resolución. Si yo saco una foto de 100%, ¿no es cierto? Yo edito mi cámara, la configuro para que me saque una foto 100% y después esa foto la saco de la cámara y la meto al computador, esa imagen siempre va a tener un mapeo de píxeles de 100%, es decir, una resolución de 100 píxeles de alto por 100 píxeles de ancho. Yo aunque lo estire, no voy a recalcular esa cantidad de información, siempre se va a mantener. Profesor, pero insisto, ¿se puede agrandar la foto? Sí, se puede agrandar, pero cuando yo agrando una foto bitmap como esta, por ejemplo, como esta, que está acá, fíjate que esta tiene un formato de génesis, es decir, yo saqué una foto a este cassette, le saqué una foto de tanto por tanto, de 120 por 120 píxeles, ¿no es cierto? Y así me queda, y ahí está, 120 por 120, y se ve súper nítido. Pero si yo, claro, el alumno puede decir, yo puedo ampliar esta foto, bitmap, ¿no es cierto? Pero si yo la amplío, ¿qué pasa? Se me va a pixelar. ¿Por qué? Porque no está recalculando, simplemente se está agrandando la imagen y se está demostrando, está mostrando su construcción, ¿ya? Porque yo le tengo el ejemplo de la tela. En la tela pasa lo mismo, se fijan en el cuadro que está aquí arriba de la tela, ¿cierto? La tela se ve una tela gris planita, lisa, ¿no es cierto? Pero si yo la estiro, se va a transparentar y se va a ver el punto, ¿ya? Es porque la tela no se puede volver a recalcular. Está tejida con una cantidad de puntos específicos. Si yo la estiro, se va a empezar a ver el punto que conforma la tela, ¿cierto? Lo mismo pasa con el mapa de bits, ¿no es cierto? Entonces,
conforme la cantidad de información binaria. Entonces, ya. Esta resolución conforma la cantidad de información binaria que conforma dicha composición, y las unidades que conforman la representación gráfica se denominan píxeles. En un principio fueron blancos y negros los píxeles, y rápidamente fueron evolucionando asumiendo los colores RGB y sus matices correspondientes. Para terminar, dicha representación gráfica conformada por píxeles puede alterar su escala, pero la calidad de imagen se mantiene. Es por esto que cuando más se exige a un mapa de bit, más muestra sus píxeles, ya que no puede generar información o recalcular las unidades de construcción que la conforman. Entonces, en resumen, una imagen vectorial yo le puedo exigir cambios y esta imagen vectorial va a mantener su calidad, ¿ya? Porque se puede recalcular. Sin embargo, el mapa de bit o la fotografía o el formato que trabaja Photoshop, por ejemplo, que Photoshop trabaja con mapas de bit, si yo edito mi cámara o genero una imagen de tanto por tanto, esa construcción, esa unidad de píxeles que yo voy a generar, ese mapa de píxeles que yo voy a asignar, se va a quedar inamovible. Es decir, si yo esta foto quiero que se vea a 120 por 120, se va a ver así, nítida, pero si yo le exijo que sea más grande, va a empezar a descomponerse y va a empezar a mostrarme el azulejado o el pixelado que un mapa de bit muestra cuando ya no puede más, ya no tiene más que mostrar, ya no puede ampliarse más, ¿ya? Y eso pasa cuando en diseño gráfico, por ejemplo, uno le pide al cliente que mande el logotipo y te manda el logotipo en PowerPoint y te lo manda en una resolución mínima, cada tamaño de estampilla, y tienes que rehacer el logo porque en realidad está conformado por 8 píxeles nada más, ¿no es cierto? Exagerando, pero esa es la diferencia que hay entre diseño vectorial y el diseño de mapa de bit, ¿ya? Es la construcción, la arquitectura es diferente. Por eso, chiquillitos, bueno, esto es importante, que antes de empezar a hacer cualquier forma vectorial que nos ofrece Illustrator, que aquí parece que fuera por simple, yo les tengo que decir con mucha franqueza que no cometan el error de comparar Illustrator con Photoshop, porque es lo primero que hace el alumno cuando llega a la institución o cuando se asume el ramo, ¿no es cierto? Es que, profesor, es que el Photoshop es más bacán que Illustrator. Sí, sí, puede ser, va a depender de tu expertise y va a depender de tu disciplina, o sea, qué es lo que en qué te estás especializando, ¿ya? La magia del vector tiene igual preponderancia que la magia del bitmap, ¿ya? Y ambos tienen su desafíos, ¿no es cierto? Ambos tienen desafíos y dificultades y beneficios. Entonces hay que saber entender que estamos hablando de mundos diferentes, en contextos diferentes. La construcción, la arquitectura de la concepción de una imagen vectorial es muy diferente a la concepción y al manejo de edición de una imagen de bitmap, ¿ya? Entonces, ya teniendo claro eso, que el mundo vectorial es igual, yo puedo obtener, y el mundo bitmap yo puedo obtener otra función, son dos mundos diferentes. Generalmente el vector se usa mucho para internet, por su peso. Obviamente que hacer gigantografías o gráficas para gigantografías, ya sea para impresión o para screen, ¿no es cierto?, para carteles de alto impacto, carretero, urbano, generalmente se elige el vector, porque el vector yo lo puedo ampliar la veces que quiera y no va a pesar tanto como pesaría una imagen, ¿no es cierto? O si quiero imprimir un afiche, va a ser mucho más liviano imprimir un afiche vectorial que un afiche generado por mapas de bits. Entonces son dos mundos diferentes. Nunca hagan la comparación, chicos, porque no se compara, son incomparables, ¿no es cierto? Son dos mundos diferentes y ambos tienen un fin determinado, ¿ya? Y una estética determinada. Les invito yo después a ustedes a navegar en Pinterest, busquen ilustraciones hechas generadas en Vector o en Illustrator y haga la comparación también con lo que es la ilustración generada por mapas de bit o Photoshop. Los desafíos y las complejidades son diferentes. Muchas veces hay cosas que tú nunca vas a poder hacer en Photoshop que sí las puedes hacer en Illustrator. Y sobre todo que el asunto de poder manejar bitmap, ¿no es cierto? Y de entender y de dominar la herramienta te hace más especialista, te hace un poco más obtener herramientas mucho más utilizadas dentro del mercado, ¿ya? El Photoshop no lo es todo, ¿ya? Quiero que lo sepan. Pero sí el desafío de sintetizar una imagen como la que tenemos aquí al lado, porque síntesis de imagen, ¿a qué se refiere? Se refiere a que yo tenga la capacidad de simplificar una imagen compleja para efectos de ilustración o de animación, ¿ya? Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta,
que la animación se basa en la síntesis de imagen. Es decir, yo voy a dibujar un televisor, pero el televisor que yo voy a dibujar no lo voy a hacer ni con sus tornillos, ni con el cable, ni con la textura del cable, ni con las rejillas del amplificador, ni con la... Estoy hablando de un televisor antiguo de los años 50, 60, 70, ¿no es cierto? Más adelante vamos a ver un ejemplo específico de eso, ¿ya? Sino que lo voy a tener que simplificar y va a tener que seguir siendo o pareciendo un televisor antiguo. Si a mí me viene a hacer un televisor de los años 60, yo voy a tener que simplificar ese televisor para efectos de animación y de ilustración. Pero la síntesis de imagen se basa en eso, en poder simplificar el objeto o la apariencia del objeto para poder ser animables. Mientras menos información nosotros tenemos para animar, es mucho más fácil, ¿ya? Es mucho más fácil. Mientras más información tenemos en una composición gráfica, va a ser más difícil animar porque hay mucha información que tomar en cuenta. Por eso que yo admiro estos dibujos, estos animes, porque la cantidad de color que tienen en el pelo, las luces y sombras que animan, ¿no es cierto? Son increíbles, es mucha información. Entonces, no es lo mismo que si comparamos un dibujo anime, si comparamos una gráfica de Akira, por ejemplo, con un dibujo de Hanna-Barbera. Ustedes van a ver que la gráfica va a ser muy simple, la síntesis de imagen va a estar siempre presente ahí. ¿Ok? Bien, chiquillitos, hasta acá nomás la explicación entre la diferencia de vector y mapas de bit. Son dos mundos diferentes, nunca los comparen, apréndanlos porque son los que se usan en el mercado. Y más adelante vamos a ver qué podemos lograr con Illustrator y cómo nos podemos sorprender con todas las herramientas de Illustrator, que en principio quizás son medias escabrosas, ya, hay que ser realista, porque es un mundo diferente, pero una vez dominado ya lo van a poder disfrutar. ¿Ok? Bien, chiquillitos y chiquillitas, los dejo hasta acá, esta cápsula, y nos vemos en la próxima cápsula. Un abrazo para todos y nos estamos viendo.